Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran la mañana de hoy? Bueno, me alegra saludarle. Quiero que busque por favor en su Biblia Juan capítulo 2. Busque Juan capítulo 2. Eso es lo primero. Ahí busque en su Biblia, oiga, ¿dónde está Juan capítulo 2? Hoy vamos a estar hablando de una acción del Señor Jesús muy importante, pero necesitamos entenderla y sobre todo evaluarnos nosotros a la luz de lo que Él hace ahí. Entonces Juan capítulo 2. Fíjese en el título de la enseñanza: corrección necesaria. A ver, hagamos algunas preguntas acá que nos sirvan de introducción y como para que tú vayas entrando en la idea de lo que quiero que hoy hablemos. Levanten la mano, no. Diga a la persona que está a su lado, pregúntele a la persona que está a su lado. ¿A usted le gusta que lo corrijan? Pregúntele. A ver, si está la esposa y el esposo ahí al lado, yo le puedo preguntar a la esposa: ¿a su esposo le gusta que lo corrijan? A ver qué cara hace. Las esposas. Ahora, ya que hicieron esa pregunta, vamos a hacer aquí una encuesta aquí general. Levanten la mano a los que les gusta que los corrijan. Bien, bien. Ahora levanten la mano los que dicen: a mí no me gusta que me corrijan. Bien, gracias. Valoro mucho los que dicen que les gusta que los corrijan. Valoro mucho los que dicen que les gusta que no los corrijan. Pero yo creo que a ninguno nos gusta que nos corrijan. Y le voy a dar varias razones. Mire, la primera razón es la experiencia. Todos nosotros, en mayor o menor grado, somos más susceptibles a la corrección. Puede que no nos guste lo que nos están diciendo, pero simplemente sonreímos. Ay, bueno, sí lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Esa es una actitud. La otra es la de los niños. ¿Sí? ¿Viste? Los hijos cuando están adolescentes, eso es que no les gusta, es que les digan pero nada, ahí es duro. Y todos en esa época, todos, bueno, en su gran mayoría, porque habrá uno que sí es la excepción a la regla, pero esa excepción confirma lo que estoy diciendo. Todos en esa época somos, pero delicados y no queremos que se nos diga nada, queremos vivir la vida. Y los papás se convierten en nuestros enemigos. Vemos a los papás como los obstáculos para que yo no sea feliz. ¿Por qué no queremos que se nos diga nada? Pero crecemos y seguimos con la misma idea. ¿No ha escuchado usted a los empleados cuando el jefe los corrige? El jefe me dijo y yo no sé qué se cree, que porque me está pagando ese igualado, que agradezca que le trabajo. ¿No ha escuchado usted gente hablando así? ¿Por qué se ponen así en ese tono? Pues porque no les gusta que los corrijan. Esa es la primera razón. La experiencia nos dice que hay niveles de sensibilidad, de susceptibilidad. Yo puedo ser más o menos susceptible a la corrección. Pero aquí viene la razón más importante y es la razón teológica. El pecado hace que nosotros no queramos que nos corrijan. Por eso todos nosotros somos más dados a que no nos corrijan, a que nadie se meta en nuestra vida, a que seamos más bien incorregibles. Porque no queremos que se nos diga, pero hay correcciones que son necesarias. Vamos a hablar esta mañana, como les decía, de una historia del Señor Jesús y vamos a tratar de entenderla en dos sentidos. Primero, a nivel general, como iglesia. ¿Eso qué significa para la iglesia? Estoy seguro que esta mañana habrán aquí algunos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Qué bueno, son bienvenidos. Y tú ya has escuchado cosas de las iglesias cristianas. Bueno, hoy vamos a corregir algo de eso porque se necesita la corrección. Pero a nivel personal tú también necesitas corregir tu vida porque no puedes hacer lo que no corresponde hacerse en el lugar en donde no se debe hacer. Perdón el trabalenguas que le acabo de decir, pero ahorita se lo voy a explicar. Tú no puedes venir a hacer lo que no se debe hacer en un lugar en donde eso no se debe hacer. Ahorita lo vas a entender, pero antes de todo, oremos para que Dios sea moviéndose en medio de nosotros. Amén. Señor, gracias. Hemos adorado, exaltado tu nombre con la música. Gracias por la música. Gracias porque podemos adorarte con los instrumentos, cantar. Qué bendición que es esto. Te pido, Espíritu Santo, que te muevas ahora en la enseñanza y que podamos aprender, que podamos ser enseñados. Te lo suplico, por favor, Señor. Muévete en medio de nosotros. Quita toda distracción y que efectivamente tú hables a nuestros corazones. Amén. Juan capítulo 1, versículo 13.
Juan capítulo 2, dije 2, ¿no? Si es que no nos gusta que nos corrijan. Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Dice así: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Amén. Bueno, imagínense lo que está sucediendo. Vemos al Señor Jesús extrañamente en un momento de ira. Ahora, yo uso esa palabra porque lo que usted ve ahí es ira. ¿Cómo va a echar a los del templo ahí con buenos modales? No, eso era con ira, estaba furioso el Señor Jesús. Y eso un paréntesis ahí, eso nos ayuda a entender que nuestro Señor Jesús, que es amor, todo y absoluto amor, también tiene ira. Así que el amor tiene 2 caras. Uno es esa ternura, esa cordialidad, esa amabilidad, pero la otra es la ira, y sobre todo cuando las cosas necesitan ser corregidas. Vemos eso que está sucediendo ahí, pero la pregunta que tenemos que responder es: ¿y por qué? ¿Por qué él reaccionó de esta forma? ¿Por qué él se hizo un juguete? Es que imagínense, dice ahí que se hizo un azote. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tiró todo y armó ahí ese tremendo alboroto? El Señor Jesús, el que se controla, el que tiene dominio propio, el ser más perfecto que ha existido en este mundo, ¿por qué tiene esa reacción violenta? ¿Por qué la ira surge en este momento? Bueno, la respuesta está en cosas que necesitan ser corregidas, pero para que tú y yo entendamos eso, necesitamos mirar el contexto. Mira el versículo 13 que dice ahí: y se acercaba la Pascua de los judíos y el Señor Jesús fue a Jerusalén, subió a Jerusalén. ¿Qué es la Pascua? Bueno, la Pascua es una de las fiestas más importantes de los judíos. Y son 2 ceremonias o 2 acciones que se celebran en la Pascua. La primera era una cena familiar en donde se sacrificaba un cordero. Este cordero tenía unos requisitos particulares. Debía ser puro, no tenía que tener defectos, tenía que cumplir una cantidad de demandas para poder presentarlo como ofrenda pascual. ¿Qué se hacía con ese animalito? Se sacrificaba y la sangre del animal se untaba en los dinteles de las puertas. ¿Cuál era el objetivo? Cuando el ángel de la ira pasara por Israel, eso es cuando estaban en Egipto, el ángel veía esa sangre en la puerta y pasaba de largo. Así que había una simbología en ese cordero pascual. Y era que la muerte de ese animal, de esa víctima, aplacaba, déjenme utilizar esa palabra, la ira de Dios. La ira de Dios no desaparecía. Simplemente es que en esa casa, bueno, ya hay sangre, sigo de largo a donde no encuentre esto para tomar sangre. Y déjame decirte aquí una cosa, otro paréntesis antes de avanzar. El pecado requiere sangre. La única forma en que el pecado puede ser expiado o cubierto es con sangre. No hay otra manera. Y ese sacrificio que se hacía en la Pascua, cierro ahí el paréntesis, requería que se sacrificara el animal precisamente para que cuando la ira de Dios viniera, esa familia fuera cubierta. Ya no iba a ser el primogénito muerto por causa de la ira de Dios. Esa es la primera celebración. Tenía algunas cosas importantes, por ejemplo, tenía que comerse en actitud de peregrinaje. La familia tenía que
Dice ahí en Éxodo capítulo 12, colocarse las maletas, como colocarse la ropa de viaje, estar listos y comer rápido, porque ellos estaban recordando algo que había sucedido. También la Pascua es la fiesta de celebración de la independencia y al mismo tiempo del nacimiento del pueblo de Israel como nación. Cuando ellos se liberan, Dios les dice: será el primer mes del año para ustedes y me celebrarán la Pascua. Así que la Pascua tenía una simbología de salvación, de redención, de que la ira era aplacada, pero también era una conmemoración de liberación. Así que podemos decir también que la Pascua hablaba eso, de redención. Te hice libre de la esclavitud. Y por eso viene la segunda acción en la Pascua, que era una semana completa sin comer levadura. Tenían que comer el pan sin la levadura, pan duro. Esa era lo que ellos tenían que hacer. ¿Por qué pan sin levadura? Porque la levadura en el Antiguo Testamento simbolizaba maldad. Entonces se prohibía que en los sacrificios, solo hay un sacrificio donde se permitía usar levadura, que era una ofrenda de acción de gracias. De resto, todos los demás tenían que ser sin levadura y era un símbolo de maldad. Cuando ellos entonces celebraban primero la Pascua en la noche del primer día de la semana, que para los judíos era el sábado, cuando lo celebraban ahí, ellos empezaban de ahí para allá una semana completa en donde no iban a comer levadura, no iban a comer, y eso implicaba la búsqueda de la santidad. Como le dije que la levadura representa la maldad, ellos durante una semana tenían que apartarse simbólicamente de la maldad. ¿Qué significaba eso? Ya somos libres de la esclavitud de Egipto, ahora tenemos libertad, tenemos independencia, pero como Cristo pagó el Cordero pagó la ira, ahora tú debes dedicarte a apartarte de la maldad. Mira que eso tiene muchas aplicaciones para nosotros. Ser cristiano es entrar bajo la sangre de Cristo, como la de ese Cordero. Ser cristiano es que tú no sacrificas un animal, sino que crees en lo que Cristo ha hecho, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y ahora esa sangre cubre tu vida de la ira de Dios. Decía un autor, y si no estoy mal era C.S. Lewis, el que decía que el peor enemigo que el ser humano tenía no era el diablo, era Dios. Entonces, ¿pero por qué Dios? Por la ira. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Así que cuando el hombre pecó, inmediatamente se hizo enemigo ¿de quién? De Dios. Y o lo arreglas o te destruyo, imagínense. Dice la Biblia que terrible es caer en manos de un Dios vivo, porque claro, un Dios vivo, ese sí nos puede destruir. Y entonces ser cristiano es entrar bajo ese sacrificio, entrar bajo la cobertura espiritual de su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la ira de Dios ya no viene sobre mí como debiera ser si estuviera en pecado. Ahora estoy cubierto por su gracia. Pero además, esa semana en que ellos no comían levadura implica que el creyente ahora empieza día tras día, paso tras paso, a evitar la maldad, a evitar el pecado. Él empieza a dar pasos constantes de sacar de su vida lo pecaminoso, sacar de su vida la maldad. Fíjate entonces que esa fiesta de la Pascua, que era para los judíos un cordero, para nosotros es Cristo. Y eso es lo que dice precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 5. Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado. Y dice, por lo tanto, celebremos la fiesta sin levadura. Y dice Pablo, sin levadura de maldad. Porque Pablo entiende esto. Hay que santificarnos. Ahora, dejando esa aplicación para nosotros de lado un momento, fíjate que el Señor Jesús va a Jerusalén con una idea. Él va a celebrar una fiesta. ¿A dónde va a ir? Al templo. El lugar donde se representa la presencia de Dios. Para el israelita, el templo era el lugar donde moraba Dios. Nosotros hoy entendemos que Dios está en todo lugar y su presencia nos acompaña. Él es omnipresente en todo lugar. Pero el judío, que entendía que la presencia de Dios estaba en donde estaba el arca, es decir, en Jerusalén, en el templo. Por eso usted encuentra salmos en donde dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Por qué dice David eso? Porque él está pensando en el templo. Yo quiero estar allá. David dice en el Salmo 27: una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Por qué él hace esa aclaración? Porque él no entiende que Dios está en todo lugar,
aunque sí sabe, pero ellos están bajo una revelación que la presencia de Dios efectiva está en el templo. Y el Señor Jesús va al templo. ¿Y qué es lo que se encuentra en el templo? No sé si usted ha pasado, bueno, sí, seguro que sí. Si vive aquí en Bosa, sí. La plaza de mercado acá, ¿no? ¿Qué encuentra usted? A 1000, a 1000, a 1000, a 1000, a 1000. Pague 2, lleve 3, a 1000, a 500, a 500. Aquí más barato. Venga, monita, venga, monito. Hasta le dicen a uno, venga, corazón. Usted podrá ser bien feo, pero con tal de venderle, le dicen no sé qué. Venga, 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 le vendo. Aquí es más barato, lleve no sé qué, sé cuánto. La oferta, usted encuentra todo eso acá en la plaza de mercado. Pero el Señor Jesús encontró eso ¿dónde? En el templo. Ahora, ¿por qué eso pasaba en el templo? Bueno, resulta que el judío, por obligación, debía ir al templo y debía llevar su sacrificio, y se iba a presentar la ofrenda o hacer la cena. De él debía llevar su corderito. La ley misma, en la Biblia misma, está establecido que debían haber personas que facilitaran a ese judío que venía de viaje. Imagínense un judío que viene desde el norte, allá a una semana de viaje, caminando hace 2000 años. Pues no se iba a traer el bichito, el animalito, el cordero ahí al hombro, porque no, ¿quién llegaba con ese animal? Entonces, ¿qué hacía? Lo vendía en su territorio, cogía el dinero y llegaba a Jerusalén y compraba otro con ese dinero con las mismas características. Eso era necesario pues, para facilitar la cosa. Pero el problema era que aquí vemos un asunto totalmente diferente. Mire, ¿usted sabía que hay gente que ve oportunidades de negocio en todo? Hay gente que dice, uy, aquí es donde está el machete. Esa es la palabra que usamos aquí. Uy, ese es el machete. Es decir, aquí es donde vamos a sacar plata. ¿Y qué pensaron algunos de esos muy inteligentes y comerciantes judíos? ¿Vienen con esto? Facilitemos. Ofrezcamos aquí. Y entonces ya tengo corderos de tal tamaño, corderos sin defecto. Ahora, si quiere un becerro o un buey, ¿qué quiere? Una paloma, 3 palominos, todo usted lo encontraba ahí. Y no era uno, eran una cantidad de personas. Ahora, no podemos criticar de ninguna manera o condenar la actitud de buscar beneficio. ¿Por qué no la podemos condenar? Porque en sí misma ella no es mala. Si usted va a hacer un negocio, ¿qué es lo que debe buscar? Pues su beneficio. Si usted tiene una empresa, ¿usted qué va a buscar? Pues, hombre, ganar. Bien dice el dicho por ahí, nadie hace pan para vender pan. No, pues no tiene gracia. Usted va a buscar obtener. El problema es que hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. La primera, no todas las circunstancias, situaciones o espacios son para buscar beneficio. El templo, en este caso, no era el lugar para que se convirtiera en un pasaje comercial. No podía convertirse en una plaza de mercado. No, era el templo. Ahora, históricamente nosotros ya sabemos lo terrible que fue. Hombres, eso está demostrado ya, que durante la Segunda Guerra Mundial, que la Alemania nazi estaba haciendo todos esos asesinatos y todas esas cosas, utilizaron la oportunidad no para ayudar, sino oportunidad de negocio. ¿Qué hicieron unas personas que tenían bancos en unos países? Dicen que muchos de esos están en Estados Unidos. Están matando judíos allá, ¿y qué hacen con toda esa plata esos alemanes? Pues yo se la guardo y yo me gano algo. Sabían lo que estaba pasando, pero vieron una oportunidad de que se ve terrible. Porque no, hay momentos en que no. Hay momentos en que usted no puede estar pensando en eso porque venga, aquí ya no cuadra. Y lo segundo que tiene el defecto de esa mentalidad es que si tú quieres obtener ganancias, lo que tienes es que maximizar el beneficio, es decir, reducir costes para que con menor esfuerzo o con menor inversión haya más ganancia. Eso funciona bien en un negocio, eso funciona bien en una empresa, eso puede darse bien en otro contexto, pero en la iglesia no. ¿Qué podía haber pasado? Imagínense, entonces el cordero sin defecto es más caro y venía el judío, le tengo un cordero, solo tiene una manchita. Pues eso es lo mismo. Y además le sale más barato. Y entonces, pues el judío, que sabía que tenía que ofrecerle a Dios lo mejor, ahora decía, pues si me lo están vendiendo en el templo, un mismo sacerdote, pues seguramente es lo que Dios también recibe. Entonces las cosas perdían significado.
Lo que era para adorar a Dios, lo que era simbólico que nos llevaba a Cristo, un cordero sin defecto es el símbolo de Cristo sin pecado, eso es lo que significa. Ahora ellos podían ofrecer un animal con una pata medio rara. Y sí, pero no, eso finalmente se va a quemar todo, tranquilo, para eso, tranquilo. Es más, lleve dos que le salen un poquito más barato que uno solo y ya usted es el sacrificio. ¿Dos? Seguro que Dios ve. Y todas las ofertas y todas las transacciones comerciales que usted se pueda imaginar se dan en ese contexto. Y eso es lo que se encuentra el Señor Jesús y eso es lo que precisamente le molesta. Ahora, que hay una pérdida de significado, que hay una irreverencia a Dios, que ahora el lugar en donde se supone que reside la presencia de Dios fue eso, una plaza de mercado, un pasaje comercial. Entonces el sacerdote o el comerciante ya no iba a decirle a los fieles, sigan, adora a Dios, sino, venga, aquí más barato. No, sigue, levanta tus manos al cielo. No, levanta tus manos, pero aquí le tengo la oferta. Pague 2, lleve 3. Ese lo está tumbando. Venga que yo. Imagínese esto. Ay. Ahora, yo le voy a contar a usted la historia de nuestros días para que se dé cuenta que eso no es tan lejano. Lamentablemente, tenemos que reconocer, yo mismo tengo que reconocer, que en la iglesia sí han hecho una cantidad de cosas que se ha convertido la iglesia. Hoy no vendemos corderos, hoy no vendemos animales de sacrificio, pero sí venden personas el pacto. Pacta con Dios para que tu vida sea bendecida. Venden el aceite ungido traído de Jerusalén. Y si tú unges con eso tu casa, se te van a acabar los problemas. Te vamos a vender el ladrillo con la arena roja traída del Mar Muerto, que eso sí hace que la casa se construya hasta sola. Te lo vendemos. Tenemos el pañuelo que era el mismo de la misma ropa que tenía Pablo y Pedro, que solamente con que te lo coloques tú aquí ya te sanas. Usted busque en internet y usted va a encontrar eso. Y lo que es la iglesia se ha vuelto en un asunto de negocio. Yo sé que usted ha escuchado cómo en algunos lugares, porque desafortunadamente eso sí que se replica, personas han usado la iglesia para sacarle la plata a las personas. Lamentable. Alguien le decía ayer a mi esposa que es precisamente lo que sucede. Todos los sábados tenemos algo que se llama la Gran Aventura y hay más de 100 niños que gracias a Dios, a propósito, dentro de 8 días eso es el grado y eso va a estar una fiesta, es el servicio de las 10, ¿cierto? Va a ser una fiesta, usted va a poder presenciar eso, va a ser muy bonito. Bueno, entonces mi esposa me dice que ese señor ayer se le acercó y le dijo, ¿puedo entrar? Pero bueno, para que él hiciera esa pregunta es porque él siempre traía generalmente al niño, pero era como más bien serio y lo dejaba y se iba y lo dejaba y se le ofrecía siga, pero como que no, como que más bien medio apático un poco. Pero ayer se le acercó, ¿puedo entrar? Y le dijo sí, y se cruzaron algunas palabras con mi esposa y entre esas palabras él le dijo, lo que pasa es que uno está acostumbrado a que nada es gratis y a que siempre le anden pidiendo plata a uno. Y yo ya estaba trayendo a mi niño y estaba esperando, ¿cuándo me van a decir que es que vale tanto? ¿Cuándo será eso? Bueno, ya van 10 sábados y no se le ha pedido nunca nada. Y entonces dijo el Señor ayer, ahora sí creo que ustedes merecen que yo los escuche porque no han pedido plata. ¿Sabe por qué dice ese el Señor? Y entró y estuvo ahí el rato. ¿Sabe por qué dijo eso ese Señor? Porque desafortunadamente en muchas iglesias todo se ha convertido en plata. La cooperativa para aquí, la cooperativa para no sé qué, y todo es sáquele plata y sáquele plata y sáquele plata, cuando resulta que la iglesia no es plata. El Señor Jesús allá estaba condenando eso, cosas que inclusive hoy pasan. Claro, ya no con un cordero, con un chivo, ya eso ya no. Pero lamentablemente hay personas que están comerciando con la fe, aprovechándose de gente inocente y también ignorante, que fácilmente va diciendo, es más fácil dar 1 millón que luchar contra mi pecado, porque es que es más fácil. O sea, imagínense si yo le digo a usted, mira, yo sé que tú luchas con tu ira, ¿sí? ¿Quieres dejar esa ira? Sí, pastor, dame 1 millón y yo oro y se le quita. Usted hace las cuentas, uy, sí, eso yo llevo como 10 años luchando y no, antes la he embarrado, pero si con 1 millón se me quita, pues hágale.
Señor, yo quiero un buen matrimonio. Es más fácil pagar 10 millones por un buen matrimonio que todos los días levantarse a luchar. Te voy a perdonar, mi amor. Voy a amarte como dice la Biblia, que te ame. Uy, está difícil esto, pero no. Es más fácil pagar 10 millones de pesos. Y hay gente que lo hace. Porque siempre las soluciones rápidas son mejores que la lucha con el carácter, que la lucha con mis propias debilidades. No es más fácil. Ay, Dios, pastor, ¿cuánto me cobra porque mi hijo me haga caso, sea obediente? Bueno, pues, más de un papá querrá cuánto cobran. Ay, ojalá en el café para padres de este jueves nos digan si uno da 100,000 ya, ay, ojalá ya cambie. No, las soluciones espirituales no son así, requieren tiempo, disciplina. Pero hay gente que va a estar dispuesta a sacar dinero y pervierten la fe. ¿Sabes qué consecuencias trae eso? Que la gente viene a la iglesia supuestamente a alabar a Dios, pero como saben que todo se ha convertido en un negocio, levantan sus manos, pero están pensando es en cómo hago para que no me tumben. Pero vienen. O hay otros que literalmente ya, chao, se apartan. No vuelven más. Mire, es tanto así que la fama de los sacerdotes es que son abusadores. Y la fama de los pastores, ¿cuál es? Que son ladrones. Esa es la fama. Porque se ha convertido la iglesia en eso. En un asunto comercial, comercio. Bueno, yo en ese sentido creo que esta iglesia puede levantar la voz en alto y nosotros no. Nosotros creemos seriamente que solamente los diezmos y las ofrendas son las que bendicen y ya. Porque alguien dirá, sí, es que no deberían pedir ni diezmos ni ofrendas. No, sí. Porque el Señor que venía ayer, que dijo nunca piden nada, ¿de dónde cree que se sale? Nos dieron 500 cajas que venían de Estados Unidos. ¿De dónde surgieron esas cajas? De gente que en Estados Unidos dijo voy a comprar unos regalos para mandar a Colombia. Pero ¿cómo cree que llegaron esos regalos aquí a Colombia? ¿Volando? Sí. ¿Pero cómo? Pero es que también puede haber llegado en barco, ¿no? Pero toca pagar. ¿Usted cuánto cree que vale el flete de eso? Llegó un container, 2 containers, no sé cuántos llegaron. ¿Cuánto cree que vale eso? ¿Y quién paga eso? Si tú miras el auditorio, si tú subes al segundo piso o al tercer piso, ¿de dónde crees que surge eso? De los diezmos y las ofrendas que ustedes mismos dan, pero no más. Nosotros ni siquiera hacemos una celebración, o una reunión de primicias, ¿no? O como se ha escuchado ahí para no decirlo, pero toca decirlo, la maratónica, ¿no? Aquí no. Aquí sí Dios nos bendice con los diezmos y las ofrendas, punto. Y otra cosa, mira, yo no ando con una lista acá. Voy a coger a mi esposa de ejemplo aquí. A ver, Lorena Ruiz, desde el 15 de enero no da sus diezmos. Tiene una cuenta, un saldito aquí de 4 meses. No hacemos eso. Yo he escuchado que eso lo hacen en iglesias. Aquí no. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque nadie se salva por dar los diezmos. Así que tranquilo, si debe, tranquilo. Puede ir al cielo sin dar los diezmos. La Biblia dice que tú te salvas solo por creer ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso nosotros no andamos en esa situación, en esa circunstancia. No, claro, aquí enseñamos a las personas que hay que dar su diezmo y su ofrenda, pero no más, porque esto no es un negocio. Pero hay que dar. Si tú has sido testigo de esa clase de manipulación, de esa clase de comercio, de esa venta de la fe, yo en nombre de esos pastores que han hecho las cosas mal, te pido perdón. Perdónanos. Perdónanos. Y quita de tu mente y de tu corazón eso, de tal manera que no te impida acercarte a Dios. Porque si lo tienes en tu mente y en tu corazón, eso te va a impedir crecer en las cosas espirituales. No, perdona. Yo te pido perdón en nombre de Dios. Yo no he hecho eso, pero te pido perdón. Perdona. Porque eso no es la iglesia. Eso no es. Ahora, avancemos un poco más y miremos lo que hizo el Señor Jesús. Ya sabe usted, entonces, que el Señor Jesús, del versículo
15, mire lo que dice ahí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Sáltese por favor al versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Corrección. Corrección necesaria. Se necesitaban tomar medidas radicales. No podían las cosas seguir así. Y el Señor Jesús precisamente hace esa tarea. El Señor Jesús viene ahora a corregir. Ahora yo quiero que usted trate de visualizar eso. Los otros evangelios dicen que el Señor Jesús vio eso como el día viernes y el día sábado fue que hizo ese asunto. Dice ahí el pasaje que el Señor Jesús hizo un azote de cuerdas. Imagínense. Yo voy a sacar mi correa. Ahora imagínense el Señor Jesús haciendo el azote. ¿Qué estaría pensando el Señor Jesús mientras lo hacía? Haciéndolo, trenzándolo, quizás haciéndole algún nudito para que duela más. Él se tomó el tiempo para hacer el azote. Eso no lo hizo en 3 minutos. Él se tomó el tiempo. Ahora, papás, una pregunta a los papás. ¿A cuántos alguna vez su hijo le ha dicho, después de que le da un correazo: ni me dolió? ¿Cierto? ¿Le han dicho? Uy. Pues el Señor Jesús también sabía eso, así que él decía: no son niños, son grandes. Así que tengo que hacer algo que realmente, pero es que les duela. Porque él no iba a azotar a niños. No tenían 5 años, sino eran gente grande. Piense eso. Era un carpintero el Señor Jesús, ¿no? Así que como carpintero, él tenía músculos, fuerza. ¿Cómo cree usted que le pegó a esos que estaban allá vendiendo? No, llegó así, como las mamás o los papás. Si no me hace caso, le pego. Pero ya le dije que lo va a pegar. Voy a contar hasta 10. 8, 9, 10. Voy a contar otra vez hasta 10 y si no me hace caso, le pego. ¿Usted cree que el Señor Jesús entró así? Bueno, por favor, vamos a dialogar. No. El Señor Jesús entró, se va de aquí o se van de aquí, y fue quitando absolutamente todo, y dice ahí, volcó las mesas. Es decir, el Señor Jesús no se cuidó absolutamente de, que el corazón de ellos, pues finalmente quieren ganar alguito, sí, hasta los niños de ellos tendrán hambre. No, el Señor Jesús pasó por encima de eso porque estaban dañando la fe. Estaban tergiversando todo. La corrección era necesaria. Yo escucho gente que cuando se le corrige, ellos ya no tienen escapatoria, ¿no? Porque ya lo cogí con las manos en la masa, así que lo va a corregir. Y entonces la única cosa que tienen para decir es que no me lo diga que en ese tono, porque si no yo no acepto. ¿Sí han escuchado eso? Y esa es la única excusa que tienen para no aceptar la corrección, aunque saben que es correcto. Pero dice, es que me lo dijo en mal tono. Y ahí el Señor Jesús, ¿cómo cree que se lo dijo? Piense. Se le acercan esos judíos y le dicen, yo creo que se estaban sobando: bueno, usted ya que hace todo esto, ¿y qué señal nos muestra? Destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Ese templo ya no tenía remedio. Ese templo de Jerusalén ya llevaba años donde la religiosidad y la hipocresía estaba dominando, así que tenía que ser totalmente destruido. Se necesitaba un nuevo templo, se necesitaba una nueva manera para acercarse a Dios: Cristo Jesús. Él cuando dice destruyan ese templo, no está refiriéndose a ese templo. Ese templo, él ya sabe, esto ya caducó, este camino ya no sirve. Todos esos animales, todas estas cosas que hacen aquí, mire, esto fue un negocio, una empresa comercial. Levitas es SAS, Sociedad Anónima Levitas.
compre aquí su cordero e irá al cielo. Eso no sirve. Nos toca una nueva manera. Y Cristo, por eso fue a la cruz del Calvario. Por eso dice que cuando Él resucitó, cuando Él murió, perdón, que dice que el velo se rasgó. ¿Sabes qué significaba eso? Ya no más templo, ya no más sacerdotes, ya no más cordero. Ahora solo hay un camino, Cristo Jesús. Correcciones, hermanos, se necesita corregir. Y aquí vengo a la segunda aplicación. La primera era la que tenía que ver como iglesia. Y déjenme decirle que nuestra labor como pastores, y una de las cosas en donde yo más celoso soy, y aquí lo hemos practicado, es precisamente eso. Ni siquiera nos ponemos a hacer una cooperativa para venderle a los hermanos y hacer eso. Nos han dicho, ay, que si podemos hacer, ay, no. No podemos convertir esto en una empresa, en un negocio, no. No vamos a hacerlo. Pero la segunda aplicación es, ¿tú a qué vienes? Porque el templo debía ser el lugar donde se celebraba la fiesta. El templo debía ser el lugar donde está la presencia de Dios. Pero los israelitas ya estaban yendo no a eso. El Señor Jesús sí tiene las cosas muy claras y Él ve el desorden y lo va a arreglar. Y la pregunta es, ¿tú a qué vienes? Mira, aquí venimos a adorar a Dios, aquí venimos a honrarle, aquí venimos a glorificarle. ¿Es esa la actitud con la que tú vienes? Quizás, vuelvo a recordar eso, debido a las cosas que se han hecho mal en la iglesia, porque no solamente es el asunto del dinero que se volvió esto en algunas iglesias una empresa comercial, no. Quizás eso ha dañado tu actitud frente a la iglesia, frente a Dios. Y dices, pues yo creo en Dios, pero no creo en la institución. Yo creo en Dios, pero no creo en los pastores. Yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Yo creo en Dios, pero olvídese, no dar ni un centavo. Mejor se lo doy a los pobres. Y tú estás entonces teniendo una respuesta que no es correcta por los errores de otros. Y tienes que corregir eso también. Necesitas pensar, ¿a qué voy yo a la iglesia? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? ¿Cuál es mi actitud cuando voy allá? Dios está en este lugar. En este momento su presencia está acá. Y tú tienes que pensar, ¿a qué vengo? Algunos vienen, pienso en los jóvenes, porque tienen amigos. Qué chévere, que vengan por los amigos y se encuentren con los amigos. Eso es bueno, que se relacionen con los amigos. Pero tú no vienes aquí a encontrarte con tus amigos, vienes a encontrarte con Dios. Que te encuentres, que veas a tus amigos, qué chévere. Pero aquí es primeramente ¿quién? Dios. O algunos enamoradizos, entonces si son ellos, vienen a ver el arcángel de Dios que mandó a la iglesia. Señor, voy a ver el arcángel que me mandaste a mí. Y resultan adorando al tal arcángel. O sea, una chica. O ellas también. Ay, vamos a ver, ¿dónde están los siervos y los ungidos? ¿Dónde está mi siervo? Y entonces lo que era la iglesia donde debemos adorar a Dios fue en el lugar de citas a ciegas. ¿No? Otros vienen por puro y mero compromiso. Ahora, te digo que eso es mejor que no venir a la iglesia, pero cambia tu actitud, por favor. Si vienes a la iglesia, que sea tu corazón el que esté aquí. No te permitas que nada venga a interrumpir esa devoción que debe haber en tu corazón, esa reverencia. También al Señor Jesús le molestaba precisamente esa irreverencia en el templo. Si esta es la casa de Dios, ¿por qué tenemos un mercado aquí? ¿Usted qué cree que olía ese templo? Con los chivos ahí. Pero era la casa de Dios. Y ahora con chivos. ¿Usted qué cree que pasaba ahí? No. Reverencia. Necesitamos que haya un entendimiento claro en nuestra mente y corazón. Yo voy a buscar a Dios. De nuestra parte, esto no lo vamos a convertir en un negocio. Te vamos a enseñar la palabra de Dios y que tú puedas adorarle a Él. Pero de tu parte es venir también a lo mismo. A buscar a Él. Y Dios nos va a bendecir. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque corriges cosas que tienen que ser corregidas. Hoy yo, Señor, te doy gracias porque hemos entendido verdades que hemos aplicado acá en la iglesia. Y ayúdanos para permanecer firmes en ello. Te lo suplicamos, Señor. Por favor. Por favor. Perdónanos cuando hemos venido a la iglesia con otras ideas.
quizás no de hacer negocio, pero sí de no adorarte a ti, con ideas diversas, distintas. Perdónanos, Señor. Que podamos honrarte y adorarte y glorificarte a ti. Que podamos, Señor de los cielos, entender las cosas que tú nos has dado y lo que ellas significan, y que no las vulgaricemos, que no permitamos que ellas se dañen. Te lo suplicamos, Padre, por favor. Gracias, Señor de los cielos. Gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.